Bueno, el último día terminamos de ver las falacias formales, pues ahora, sorpresa, vamos con las falacias no formales, ¿vale? Para ver las falacias no formales, seguimos con el mismo documento de falacias. A ver, aquí lo que vamos a tener es una lista amplia de falacias no formales. Ahí pone materiales, bueno, en su mayoría son materiales, pero prefiero la denominación no formales, es menos comprometida. Pues vayamos con la primera. ¿Qué es una falacia de generalización? Mirad, una falacia de generalización es... Hola. Lo voy a decir fácilmente. Es un mal razonamiento inductivo. Nosotros vimos qué es un razonamiento, vimos qué son los razonamientos inductivos. En un razonamiento inductivo lo que teníamos eran enunciados individuales, 1, enunciado individual 2, enunciado individual 3, enunciado individual X, que nos servían para alcanzar una conclusión de carácter general. ¿Sí? Los que estuvisteis ayer en la conferencia de Marina Gascón, pues, o una ley probabilística, o una máxima de la experiencia. ¿Sí? ¿Qué es una falacia de generalización? Bueno, imaginemos que, ¿os acordáis del ejemplo que os puse de razonamiento inductivo? Un pato negro, dos patos negros, tres patos negros, 2 millones de patos negros. Todos los patos son negros. Bueno, esa puede que sea errónea, pero está bastante justificada porque tengo detrás la observación de 2 millones de patos negros. Sin embargo, una generalización indebida es aquella en la que, en apoyo de la conclusión general, tenemos muy pocos enunciados individuales. ¿Sí? Por ejemplo, todos los menas roban. A ver, ¿te has parado a ver qué índices de delincuencia, de robo, o simplemente es una observación particular desde tu punto de vista? Todas las mujeres son, todos los hombres son, ¿sí? Todos los latinoamericanos, todos los marroquíes, todo. Uy, qué pequeñito se ve. Un segundo que lo pongo más grande. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Atrás lo veis? Repito, falacia de generalización, cuando a partir de un conjunto de observaciones mínimas o ridículas, pues haces una generalización injustificada. Sí, es eso. Dos. Falacia de conclusión irrelevante. Os pongo otro ejemplo. Si es martes, salgo a cenar. Hoy es martes, mañana es miércoles. A ver, ¿cómo se diferencia? Lo importante es que podamos diferenciar esto de la falacia del non sequitur. Os recuerdo, el ejemplo que pusimos de falacia de non sequitur era: si hay seminario, me pongo camisa,
Hoy hay seminario. Hoy me pongo zapatos. La estructura lógica de esto es si P entonces Q, P entonces M. Dijimos, mira, en los casos de non sequitur puede ser que estemos frente a un razonamiento de carácter entimemático, en el que falta una premisa, ¿vale? Claro, si aquí añado como premisa si P entonces M, si me pongo, perdón, si P entonces M, si me pongo camisa, perdón, la espesura, si Q entonces M, entonces claro que cuadra, ¿vale? Si me pongo camisa, entonces me pongo zapatos. Aquí la cosa es diferente, porque aquí la estructura es la de un modus ponens, ¿vale? ¿Cuál es el problema? No. Bueno, sí, Q' sería. Está implicado en que si es martes salgo a cenar, hoy es martes, mañana es miércoles. Claro, porque si los días de la semana son los que son, entonces del hecho de que hoy es martes se sigue que mañana es miércoles. ¿Cuál es el punto con la falacia de conclusión irrelevante? Que cuando tú dices si es martes, salgo a cenar, parece que estoy queriendo decir algo sobre la cena y los martes, no sobre una cosa que no tiene nada que ver, como que mañana sea miércoles. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bien. ¿Dudas con esta? ¿No? Repito. En el non sequitur lo que tenemos es esto. En la falacia de la conclusión irrelevante es esto. Sí se sigue la conclusión. El problema es que la conclusión no tiene nada que ver con las intenciones que tenía el agente, el interlocutor, cuando planteó este razonamiento. ¿Sí? Si te dicen, si eres hombre, eres mortal, Juan es un hombre, y la conclusión es Juan juega al fútbol, dices, aquí falla algo, porque pareciera que me tendría que estar diciendo algo sobre el fútbol y los hombres, o Pablo. ¿Sí? Bien. Pues vayamos con la siguiente. Falacia de causa falsa. Bien. A ver. Conclusión irrelevante. Sí. Gente Murcia, me gusta si es de noche, la gente de noche. Sí, la estructura no es la misma. Es que lo que caracteriza la estructura de la conclusión irrelevante, o lo que caracteriza no es tanto la conclusión, sino que sí se pueda seguir la conclusión a partir de las premisas, pero que la conclusión en el fondo no tenga nada que ver con las intenciones que tuvo la gente al plantear este razonamiento. Puede ser ejemplo ese, el que quieras. ¿Vale? ¿Te has perdido? Vale. ¿Más dudas? Es de la conclusión irrelevante, pero de este ejemplo. Lo que le acabo de decir a Nas es que lo importante no es tanto la estructura, que puede ser aquella o puede ser esta. Lo importante es que la conclusión, aunque se pueda seguir de las premisas, no tiene nada que ver con las intenciones comunicativas que tenía la gente cuando planteó el razonamiento. ¿Vale? Tú cuando planteas un razonamiento quieres probar o justificar algo, demostrar algo. Si lo que demuestras no tiene que ver
con aquello que inicialmente pretendías mostrar, pues buena hostia, ¿qué se dice? Yo tenía una duda, pero no es de la relación del consecuente con el modus. Modus ponens. Esto es afirmación del consecuente. ¿Ves la diferencia? Hola. Esto es bueno, bueno, falacia, falacia. Hay que verlas, por decirlo así, así. Esta con esta y esta con esta. ¿Vale? En el modus ponens y afirmación del consecuente. En el modus ponens tienes la estructura si P entonces Q, afirmas el antecedente. Aquí, ¿qué estás haciendo? Afirmar el consecuente. En el modus tollens, ¿qué es lo que haces? Estás negando la consecuencia. Aquí estás negando el antecedente. ¿Vale? Esa es la forma de verlo claramente. Entonces, tenemos que fijar donde está la negación, porque de la premisa se puede decir que es cierta. En la negación, ¿y qué es lo que se niega? Porque no es lo mismo negar la Q que negar la P. ¿Dónde está la negación? Sí, vale. ¿En la P o en la Q? ¿Vale? Bien. Seguimos con las falacias no formales. Falacia de causa falsa. ¿Qué es la falacia de... Mira, voy a usar casi el mismo ejemplo. Por cierto, en las falacias, especialmente en las falacias no formales, es muy posible que haya un ejemplo que cuadre en dos falacias al mismo tiempo. El punto no es que tengamos una distinción exhaustiva y excluyente en el sentido de que podamos clasificar todo como una cosa o como la otra. El punto es que seamos capaces de reconocer toda falacia como una falacia, de qué tipo sea, o si tenemos dudas entre un tipo u otro, no es problemático. Lo importante es que nos demos cuenta de que hay un problema. ¿Vale? Si martes no puedo volar. Hoy es martes. Conclusión. Hoy no puedo volar. ¿Dónde está el problema aquí?
Claro, porque lo que cuando yo digo si P entonces Q, lo que estoy diciendo es que existe una relación de suficiencia entre la P y la Q. Si hago esto, va a suceder lo otro, ¿vale? Es suficiente que yo haga la P para que se produzca la Q. Uy, perdón. Aquí me lo estoy inventando. Aquí estoy estableciendo una relación de suficiencia falsa o una relación de causalidad falsa, por eso lo llamamos falacia de causa falsa. ¿Sí? Yo tampoco lo veo porque Hola. no sé si es verdad, sí dice que no. Las dos a la vez. El problema está en la premisa mayor, en que si es martes no puedo volar. Realmente no puedo volar porque sea martes. Según eso sí. Pero esto es mentira, por eso lo llamamos causa falsa, porque me está introduciendo como premisa algo que es falso. Os recuerdo, las premisas, las falacias no formales no dependen de su estructura, sino que dependen del contenido de las premisas. ¿Sí? Ese detalle se me había olvidado decirlo. Es que por razón decía yo que la negación del antecedente puede ser verdad perfectamente. No, pero estas sí son formales, estas sí dependen de la estructura. Negación del antecedente. Negación del antecedente. Hay casos de negación del antecedente verdaderos. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Mira, si sube el alquiler, me tengo que ir. Sí. No sube el alquiler, no me tengo que ir, pero sí, a lo mejor sí me tengo que ir. Claro, por eso decimos que es una falacia esto, que te tienes que ir porque puede haber otras muchas razones, además de que te suban el alquiler, para que te tengas que ir. Vamos con el modus propio. Si me sube el alquiler, no me tengo que ir. Si me sube el alquiler, Me tengo que ir. No me ha subido. te cambias de piso, pero si sube el alquiler. No. A ver, si me sube el alquiler, me tengo que cambiar de piso. No ha subido el alquiler. ¿Por qué? Cambio de trabajo. No voy a otra ciudad. Vamos a ver. Si esto es si esto es una relación de suficiencia y el hecho de que se dé esto produce necesariamente que se dé esto, entonces, si no se da la consecuencia, es porque no se ha dado el antecedente. El que más está bien. A ver, que ya me hacéis dudar. Un segundo. Bueno, espera, que lo miro aquí. Lo que decís es que está mal puesta la estructura en la pizarra o que está mal el ejemplo. O sea, sería, depende de que tú Esperar, que son dos cosas diferentes. Una es que esté mal la estructura. A ver, afirmación del consecuente. Afirmación del consecuente, sí. Y negación del antecedente, sí. Eso es lo que yo no entendía del todo. No sigue sin entender. Que sigue sin entender. Que es un modo de elección Válido. es válido si el enunciado no sube el alquiler. Hay que cambiar de piso. Si sube el alquiler. Ya no sube el alquiler. Si sube el alquiler, me tengo que cambiar de piso. No me he tenido que cambiar del alquiler. No, de piso. No me he tenido que cambiar de piso, es porque no ha subido el alquiler. Pero le estamos dando a la premisa un rigor y una certeza. Claro, porque lo que estoy haciendo es establecer un condicional de suficiencia. Que... Pero luego en la falacia ¿Sí? se lo quitamos.
No, es siempre la relación entre antecedente y consecuente es siempre la misma. Es siempre relación de suficiencia. Si se da A, se da necesariamente B. Yo diría que sigue funcionando. Yo no lo veo. En el modus tollens, ese razonamiento que sea válido, no lo veo. O sea, si sube el precio del alquiler, Me tengo que ir. me tengo que ir. ¿No me he tenido que ir? No me he tenido que ir, ¿No ha subido el precio del alquiler? pero es que no me he tenido que ir porque, por lo que sea, por mis circunstancias. No, hombre, pero si lo que estamos diciendo es que si me sube el alquiler, seguro me tengo que marchar y no me he tenido que marchar, seguro que no me ha subido el alquiler. El alquiler iba 100%, entonces si no te has ido es porque no te ha subido el alquiler. Porque si te hubiera subido, te hubiera sido 100%. Gracias. Gracias, Danilo. ¿No te ha convencido? O sea, el punto es que tengamos claro que hay suficiencia, que si se da P, 100% se da Q. Pero eso también está aquí en Marte. Hombre, pero eso es una falacia material, no formal. Las formales se deben a su estructura. Las materiales es respecto del contenido de la premisa. El problema de esa premisa mayor es que es falsa. ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay una relación entre que sea martes y que yo vuele o no. Pero eso sí que no tiene sentido. ¿O sí tiene sentido? Bueno, yo me lo estaba llevando, por ejemplo, si en Marte no puedo volar, no puedo trabajar, porque ahí, por ejemplo, los taxistas en Madrid hay un día que no puede salir. No ha marcado el coche el día que no puede salir. Pero entonces no será, pero entonces no será una, pero entonces no será una falacia de causa falsa. No será una falacia. Si tú me estás diciendo que los taxistas no pueden salir a trabajar los martes, entonces no hay falacia de causa falsa. No, pero si eso es mentira, te estoy diciendo que es una falacia. Y yo no saben cómo voy a distinguir una falacia formal y una falacia material, porque es que yo La falacia material, o sea, la falacia formal, tú tienes que... Tenemos rebelión en la granja. Si lo que hay en la premisa sí, me coincide sirve porque es la estructura. con lo que pues ya está en la material, ¿no? Claro, una vez que a mí no me cuadra la estructura, entonces el material, vale, eso no se queda. A ver, una cosa que ha dicho Anastasia. Lo primero que tenéis que hacer es comprobar en el examen si algo es una falacia formal, ¿vale? Una vez que no haya falacia formal, o que sí la haya y entonces se acabó, una vez que digamos que no hay falacia formal, hay que comprobar si hay falacia material. Lo que pasa es que, o sea, cuando os ponga un caso de falacia material, tranquilos que no vais a dudar de si hay falacia formal. Va a ser muy claro que es falacia material. Vuelvo. Si es martes, no puedo volar. Ahí lo que está haciendo es entre la P y la Q establecer una relación falsa. O está presuponiendo un enunciado descriptivo de que P causa Q, que el hecho de ser martes hace que no pueda volar, que es completamente falso. El ejemplo que pone ahí. Si abro el paraguas, llueve. He abierto el paraguas, entonces llueve. Eso es pensamiento mágico. Pareciera que el hecho de que yo abra el paraguas es lo que produce la lluvia. Y eso, no, la lluvia se produce por otras cosas. ¿Sí? ¿No? ¡Uy, qué carita! A ver, ¿tenemos claro el ejemplo de paraguas llueve? ¿Sí? ¿Aquí no lo ves? En general. A ver, ¿las falacias formales, esas sí las tienen medio claras? Vale. En las materiales ya hemos visto generalización indebida, que es hacer una generalización indebida, un razonamiento inductivo sin base justificada. En la causa falsa, tú ponte que dices, si voy a clase, entonces se cura mi madre enferma. Y yo te digo, perdón, no. Estás presuponiendo una tesis que es falsa. ¿Es falsa por qué? Es falsa porque establece una relación de causalidad falsa. ¿Mejor ahí? Me estás dando la razón como los tontos, sí. Me estás dando la razón como los tontos. Bueno. ¿Más dudas?
¿El qué? Vamos a ver. ¿Por qué esto es una falacia? Sí, porque es una falacia. Pero es una falacia porque yo no puedo volar, no porque sea Marte, sino que pueden darse más casos. No. Porque el hecho de ser martes y que tú no puedas volar no están causalmente relacionados. Sí, claro, no puedo volar por otra cosa. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ese es el punto. Vale. Puede haber alguna persona que sí, Sí, a lo mejor hay un ser humano que puede volar todos los días, excepto los martes. Demos tiempo a que la gente se lo explique los unos a los otros. Esto también viene bien. Es un gran método de aprendizaje, ¿eh? Aprender no del profesor, sino del otro. Bueno, depende. Pero sí es un método de enseñar. Sí. No puedo preguntar porque el profesor me come. Si pregunto, el profesor me asesina. Es que a lo mejor te lo entiende más con el ejemplo mucho más descabellado. Joder, pero os parece poco. O sea, ¿este no os parece suficientemente descabellado? Espera, vamos. Que no puedo volar, que puedo volar. Si en Marte puedo volar, hoy en Marte puedo volar. Venga. Si me levanto, produzco el apocalipsis. Hoy me he levantado. Hoy apocalipsis. A ver, ¿entendemos que aquí hay una relación de causalidad falsa? Lo que ha costado. El ejemplo de volar en Marte no lo tengo en el Vale. Bien. Ahí bien. Todo se ha producido por causalidad omisiva. Algo no produce otro algo y eso, caos. Pero bueno, nada. Venga. No pondremos negaciones, que ponerse negativo es algo muy malo. Bien. Venga. Vamos con la pregunta compleja. Mirad, la falacia de pregunta compleja es lo que vulgarmente se viene llamando una encerrona. ¿En qué sentido? José, ¿comunismo o libertad? Libertad. Libertad. República o matar bebés. No. Mira, en República o matar bebés, lo que estás poniendo es un falso dilema, si quieres. ¿Por qué? Porque nadie va a elegir matar bebés. A mí lo que me sorprende es que si yo os digo comunismo o libertad, lo planteáis de ese modo, como si libertad o ¡comunismo! ¡Qué miedo! A ver, el punto no es comunismo, ¡uy, qué miedo! El problema es ¿qué mierda de pregunta es esa? ¿Por qué? No es una respuesta no es una pregunta que permita una respuesta fácil. ¿Qué quiere decir ahí libertad? ¿Qué quiere decir ahí comunismo? Para poder contestar sensatamente esta pregunta no es un sí o no, izquierda o derecha. Necesitas una respuesta amplia, porque existen formas de socialismo liberal, claro. Existen formas de liberalismo extremo, claro. ¿Existen formas puras? ¿Existen 1.000 millones de formas mixtas? Sí, y para cualquiera de ellas tienes que
utilizar argumentos ulteriores. Quien pretende hacer esto, quien hace este tipo de cosas, lo que pretende es obtener una respuesta polarizada y no pensada, como si no cupiesen alternativas entre una cosa y otra. ¿Sí? Por eso es una pregunta completamente falaz. Quien te hace eso te está metiendo en el está metiendo en el rincón y te está empezando a dar ahí uppercuts uno detrás de otro. ¿Sí? Es una pregunta trampa. Lo mismo que la siguiente falacia, que es la del falso dilema. ¿Del Madrid o del Barça? Del Madrid. ¿Del Madrid? ¿Del Madrid o del Barça? ¿Del Atlético? Como yo, muy bien, chato. ¿Qué es un falso dilema? Un falso dilema es aquel caso no en el que la respuesta tendría que ser compleja. No, la respuesta, en mi caso, y en... Recuérdame el nombre. Richard. Es muy sencilla. Decimos Atlético. Lo que pasa es que tal y como está planteada la pregunta, no hay alternativas. Nos ha engañado. Nos está planteando un falso dilema. ¿Sí? Uy, una de mis favoritas. Falacia naturalista. ¿Qué es la falacia naturalista? A ver. Mi padre se dedicó a cosas de construcción. Mi hermano se ha dedicado a cosas de construcción. Mi cuñado se dedica a cosas de construcción. Mi abuelo se dedicó a cosas de construcción. Conclusión, yo me tengo que dedicar a cosas de construcción. Dicho así, hoy en día nos parece una gilipollez enorme. ¿Sí? ¿En qué consiste esta falacia? Esta falacia, ya denunciada por David Hume, lo que hace es, a partir de premisas meramente descriptivas, puramente descriptivas, enunciados descriptivos sobre cómo está el mundo, llegar a conclusiones normativas. ¿Sí? Álvaro debe dedicarse a la construcción. Del hecho de que haya habido personas que se hayan dedicado a, no significa que tú tengas que. ¿Sí? Os pongo un ejemplo, o mejor dicho, traigo un enunciado que ha salido muchas veces aquí en clase, en las clases de prácticas, y que constituye claramente una falacia naturalista. Aquí hemos discutido, iba a decir hasta la saciedad, no, bueno, hemos discutido un ratito acerca de criterios de distribución de bienes. ¿Cómo vamos a distribuir los bienes? Y en un momento determinado hablamos del mérito, en un momento determinado hablamos de las capacidades, hemos hablado del esfuerzo, hemos hablado de un montón de cosas. Pero hubo una opinión dominante, bueno, no sé si dominante, pero una opinión ampliamente compartida de que, bueno, cada cual genera diferente cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque el sistema económico que tenemos asigna los bienes dependiendo de oferta y demanda. Por tanto, ojo, debemos aceptar este mecanismo de distribución de bienes como el mejor posible. Del hecho, repito, venga. Hombres y mujeres deportistas profesionales no ganan lo mismo. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres no generan los mismos ingresos. Por tanto, deben ganar diferente. ¿Veis dónde está el problema? Del hecho de que un determinado sistema de asignación de bienes sea el que es, no se sigue que deba seguir siendo el que es. Se sigue únicamente que es el que es. Si nosotros queremos decir que debe ser ese, tenemos que ofrecer razones ulteriores, tenemos que justificar, tenemos que meter entre medias una premisa normativa. ¿Sí? Mirar, la falacia naturalista se lleva normalmente mal con los argumentos de tipo conservador. ¿Por qué?
Porque el conservador lo que tiende a decir, o un conservador simple, voy a llamarlo así, un conservador simple te va a decir, si se han hecho las cosas siempre del mismo modo, entonces debemos seguir haciéndolas del mismo modo. Esto claramente es una falacia, como una catedral de gorda. Eso sí, no hay que tomarse a broma al conservador, porque el conservador sí tiene un muy buen argumento, pero lo tiene que hacer explícito, que es el argumento prudencial. Las personas conservadoras razonan, o cuando razonan bien, razonan de la siguiente manera. Si llevamos haciendo esto toda la vida, entonces, como no sabemos cuáles son las consecuencias de cambiarlos, porque el mundo es impredecible, no lo toques. Si funciona, no lo toques. El conservador, lo que te dice, el conservador avispado o el conservador sofisticado, te dice esto. Es un argumento de carácter prudencial. Dado que no somos dioses, no toques los mecanismos sociales porque no sabes cuál va a ser el resultado. Esto es lo que es un conservador sofisticado, ¿vale? No basta con decir, lo hemos hecho así toda la vida, por tanto tenemos que seguir haciéndolo, sino que el conservador sofisticado utiliza el argumento prudencial de decir, para listillo, que te crees el emperador romano y esto es peligroso. ¿Sí? No es un argumento exclusivo ni de la derecha ni de la izquierda. Sirve tanto para un lado como para otro, el argumento conservador. Los argumentos ambientalistas son fuertemente conservadores. Si os fijáis, lo que te dice un ambientalista podría ser reconstruido como una falacia naturalista, porque lo que te está diciendo es conserva las cosas como están. ¿Que debo conservarlas como están porque están como están? Lo que te dice el ecologista es, un momento, si no dejamos las cosas como están, o bien las conclusiones, las consecuencias son catastróficas, o peor, no lo sabemos. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿vale? Venga. ¿Queréis que os explique el segundo ejemplo de ahí? Está prohibido estacionar aquí. Hay una sanción de 100 euros por estacionarse aquí. Ah, es imposible que alguien se haya estacionado aquí. Claro, perdón. Sí, es que hay una variante. Porque yo lo que os he explicado como falacia naturalista es no derives el deber ser a partir del ser. De enunciados descriptivos no puedes pasar a enunciados normativos. Tranquilo que es más sencillo de lo que parece. De lo descriptivo, el mundo es así, yo no puedo concluir el mundo debe ser así. Entre medias tengo que meter una premisa normativa para que eso esté justificado. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues imagínate que lo hacemos al revés. Digo, mira, es que hemos creado una ley que va a perseguir o que sanciona muy gravemente los delitos de corrupción. Por tanto, la corrupción va a desaparecer. Estamos diciendo, los delitos deben ser castigados, por tanto, no va a haber, descriptivo, casos de corrupción. Pero, falacia, te has fumado algo muy gordo, porque te has hecho la falacia de naturalista, pero en dirección contraria. En vez de del ser al deber ser, te has ido del deber ser al ser. Del hecho de que algo deba ser de una determinada manera, no es magia y empieza a ser de esa manera. Uy, anfibología. Cuidado, esta es de las más insidiosas, sí. Una pregunta, entonces la falacia naturalista es igual que derivan enunciados normativos a partir de descriptivos y al revés también, ¿no? Exacto. O sea, yo puedo derivar el deber ser a partir del ser solo si meto una premisa normativa entre medias, si no es imposible. ¿Vale? ¿Puedo derivar cómo es el mundo a partir de cómo debería ser? No, tampoco. Anfibología. La anfibología es muy peligrosa.
A ver. Es muy peligrosa porque es una de las formas de meter gol a otro y que no es fácil de detectar. Todas las personas tienen derecho a la vida. Las sociedades limitadas son personas. Por tanto, las sociedades limitadas tienen derecho a la vida. ¿Sí? ¿Alguien ve el problema aquí? La sociedad limitada no puede ser que puedan tener. Repite. Que las sociedades limitadas no pueden tener vida. Hombre, sí. O sea, derecho a la vida no son personas físicas. No son personas. El problema es que el concepto de persona no es el mismo. Aquí, persona quiere decir ser humano y aquí quiere decir personalidad jurídica. Y te han metido un gol enorme. ¿Sí? Repito. Aquí parecería que tenemos un simple modus ponens, ¿vale? Si P, entonces Q, si algo es persona, entonces tiene derecho a la vida, las sociedades limitadas son personas, entonces derecho a la vida. El problema es que esta P no significa P, significa otra cosa. Porque las sociedades limitadas, las sociedades mercantiles, no son personas humanas, no son personas en el mismo sentido. ¿Sí? Bien. Ojo con estas. Uy, falacia de autoridad. Mirad, no me resisto a contar esto. Luego, si queréis, me podéis criticar de lo que queráis, pero es que esta fue demasiado divertida y pasó aquí al lado. Aquí al lado quiere decir aquí al lado. Hará como unos 4 o 5 años, un miembro del Consejo Municipal de la ciudad de Murcia vino a sostener que España era el país más eficiente energéticamente del mundo. ¿Sí? Y otra persona de otro grupo municipal le dijo: uy, va, ¿tienes datos para respaldar eso? Lo que estás diciendo. Y la persona que lo había firmado cogió su teléfono móvil y puso un audio de un compañero de partido que decía que España era el país con mayor eficiencia energética. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que este sujeto se pensó que su colega de partido, o trató de presentar a su colega de partido como una autoridad en materia energética. Ante lo que la otra persona del otro grupo municipal pues se partió el culo de risa. No sé si os acordáis de quién fue. Bueno, da igual. ¿En qué consiste entonces la falacia de autoridad? No lo sé, pongamos que tienes una duda de cocina. No sabes cómo cocinar las almejas a la marinera. Y estás discutiendo en casa y alguien te dice: no, no lleva perejil, lleva, ¿cómo se llama lo otro? Cilantro. Cilantro, gracias. Tú dices: lleva cilantro. ¿Cómo va a llevar cilantro? Y dices: me lo ha dicho mi profesor de filosofía del derecho. ¿What? A ver, yo puedo ser una autoridad hacia vosotros o con vosotros en materias teórico-jurídicas. Quiero pensar que sí, que sé algo más que vosotros. Pero en cocina,
En cocina, absolutamente no. ¿Cómo voy a ser yo una autoridad sobre vosotros en cocina, en materia sexual, no sé, lo que queráis? ¿Sí? Una falacia de autoridad consiste en presentar como argumento a tu favor, oye, que es que lo mismo lo sostiene Menganito. ¿Y quién cojones es Menganito? Si Menganito a lo mejor es un cretino. ¿Sí? Yo puedo citar, claro, es que no es lo mismo que digáis, me lo ha dicho mi profesor de filosofía del derecho, no, mira, es que lo ha dicho Arguiñano. O sea, a ver, Arguiñano tiene el culo pelado de cocinar. Si Arguiñano te está diciendo que con perejil y no con cilantro, pues si tienes dudas, claro, es que es buena idea agarrarse a la idea de Arguiñano. Pero lo que dice el profesor de filosofía del derecho, la autoridad se tiene respecto de determinados ámbitos, ¿vale? No en general. No hay nadie que sea una autoridad para todo. El que pretenda decir que es una autoridad para todo, os está engañando de mala manera. ¿Vale? Entonces el estatuto de autoridad se lo da el receptor. O sea, que yo entiendo que tengo una autoridad, por lo tanto, no es una falacia. Hombre, pero el hecho de que son los receptores de la autoridad, os recuerdo, la autoridad, como os contó Carla Yuspa, la autoridad nos presta un servicio y en este sentido podemos confiar en ella porque no tenemos que tomar razonamientos o no tenemos que llevar a cabo razonamientos porque la autoridad ya lo ha pensado. Independientemente de que esté institucionalizado o no. Pero tenemos buenas o malas razones para pensar que alguien es una autoridad. Desde luego, esta persona consideró a su compañero de partido como una autoridad. Pero si todos los demás vemos que no hay razones para considerar a ese sujeto como una autoridad y considerar que sus razonamientos en una determinada materia van a ser mejores que los nuestros o va a llegar a los mismos, pero él mucho más rápido, es lo mismo que si decimos, no sé, que Rodrigo es una autoridad en ingeniería aeroespacial. ¿Cómo van esos estudios de astrofísica y movidas así? No ha empezado todavía. Si alguien me dice que tengo que construir una nave espacial de una determinada manera porque me lo ha dicho Rodrigo, pues lo que tengo que hacer es mandarle a la mierda. No a Rodrigo, sino al que me lo ha dicho. ¿Bien? 9. Falacia del hombre de paja. A ver, ¿en qué consiste la falacia del hombre de paja? ¿Os acordáis que en algún momento os dije, sobre todo en las prácticas, que teníais que interpretar lo que dijesen vuestros compañeros siempre bajo el principio de caridad interpretativa? ¿Qué quiere decir esto del principio de caridad interpretativa? Pues mira, lo que quiere decir es que tienes que tratar de entender a tu compañero de la mejor manera posible, como si no estuviese diciendo una tontería, sino algo que merece la pena. ¿En qué consiste la falacia del hombre de paja? En exactamente hacer lo contrario. En lugar de reconstruir los argumentos de la mejor manera posible, los reconstruyo de la peor manera posible. ¿Para qué? Para criticarlo y destruirlo. Claro, en una falacia de hombre de paja, hombre o mujer de paja, lo que estoy haciendo es reconstruir una posición que no me gusta de la peor manera posible, como si fuese una auténtica tontería. ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar las tonterías. Pongamos, yo que sé, no sé, que hay alguien que defiende que... no, esa es demasiado tonta. O sea, que hay que pasar de un sistema parlamentarista a un sistema presidencialista, en el que haya un mayor poder para el presidente del gobierno o de la nación y que haya menos fuerza del Parlamento. Y yo puedo decir, muy bien, en lo que consiste el presidencialismo, en realidad es en el paso previo al autoritarismo y así al fascismo. Porque lo único que hace el presidencialismo es concentrar el poder en un tirano
¿Qué? ¿Estoy reconstruyendo bien lo que es el presidencialismo? No, estoy dando la peor versión del presidencialismo. ¿Para qué? Para atacarlo. ¿Es lo mismo que la reducción al absurdo? La reducción al absurdo lo vamos a ver como un argumento interpretativo. Como argumento interpretativo, la reducción al absurdo nos sirve para, si tú tienes, yo qué sé, España es un Estado democrático y social de derecho, ¿vale? Yo puedo decir, a ver, ¿qué significa ahí social? Social quiere decir lo mismo que en social nacionalismo. Nazismo, vamos. ¿Esa es una interpretación sensata? Pues no. Ahí lo que estoy haciendo es coger una interpretación y decir, no, mira, esto no puede significar social en ese sentido porque claramente no es que no tengan que ver, pero esto es una falacia, lo otro es un argumento válido. ¿Sí? Y hacemos la pausa. Venga, prosigamos con los últimos tipos de falacias no formales. A ver. ¿Estás a favor o en contra del aborto? Lo dices porque eres hombre. ¿Sabéis lo que pienso yo sobre el ingreso mínimo vital? Da igual si eres un comunista. ¿Qué piensas sobre la inmigración? Da igual si eres un moro. Es que la falacia ad hominem o ad personam, en lo que consiste es en descalificar el argumento de una persona por la identidad de esa persona, por quién es ese sujeto. ¿Sí? Funciona tanto si la identidad es de un grupo como si es identidad personal. Pedro Sánchez ha dicho... no, si lo dice Pedro Sánchez... A ver, si lo dice Pedro Sánchez puede ser una gilipollez enorme o no, pero por el hecho de que lo diga Pedro Sánchez no es una gilipollez. Por el hecho de que lo diga Santiago Abascal es una gilipollez. No, simplemente hay que escuchar lo que dice y tomarnos al interlocutor en serio. Pero no puedo descalificar el argumento de una persona por el origen del argumento, porque eres de derechas, eres de izquierdas, eres inmigrante, eres mujer, porque estás enfermo. Es una forma de discriminación de la más brutal que hay, ¿sí? Entonces, si lo dice Tezano, no sería falacia de autoridad, ¿no? Falacia de autoridad. O sea, consideras, no sé si hay una opinión mayoritaria para decir que Tezanos es una autoridad en materia sociológica. Yo diría que sí. Pero eso no parece una falacia de autoridad ni una falacia ad hominem, ninguno de los dos. Otra cosa es que analicemos y digamos, no, mira, los datos de Tezanos son mentira, lo mismo que los del que hace el barómetro aquí en Murcia. Que algunos dicen, mira, todo lo que sale de la boca de ese tío es mentiras emponzoñadas. ¿Tiene esto sentido? O sea, es un razonamiento falaz, ¿sí? Si esto es un razonamiento y una actividad de tipo discursivo en el que pretendemos dar y contrastar razones, no puedo decir, no, eso lo dices porque... Ese es un argumento de mierda, también conocido como falacia. ¿Sí? Falacia ad populum.
¿Qué es la falacia ad populum? Esta está súper presente en política. El pueblo español está cansado de... el pueblo alemán se ha declarado... La clase está hirviendo. A ver, ¿en qué consiste la falacia ad populum? La falacia ad populum consiste en atribuirle un sentimiento normalmente negativo a un colectivo, a una colectividad. Estoy hablando en nombre del pueblo. Te lo tienes aquí metido de punta de lengua al pueblo y por eso tú hablas a partir del pueblo. Se hace en derecho. ¿Os acordáis de lo que os dije de los criterios por los que se podía derogar un precedente? Que se decía, el tercero de ellas era por un cambio en las circunstancias sociales, en la consideración social. La consideración social lo que quiere decir es la sociedad está madura o no está madura. Pero ¿quién eres tú? Primero, un botánico para decir que está madura. Segundo, ¿cómo que la sociedad? ¿Quién eres tú para hablar en nombre de toda la sociedad? ¿Sí? Eso en un razonamiento es caca, ¿vale? Vienen mis dos preferidas, que por favor os ruego que no empleéis por razones diferentes. Falacia ad misericordiam. Mierda, no hay año que en la revisión de exámenes no venga alguien y me diga: si suspendo no me voy a poder graduar, si no me puedo graduar, mi vida será un infierno, será todo una mierda y lloraré amargamente y... Ay, joder. No sabéis en qué posición de mierda me ponéis. Es una situación horrible, espantosa. No os la deseo a ninguno de vosotros. Pues yo además soy un blando. Además. La falacia ad misericordiam. ¿Has dicho que no soy un blando? No lo podemos intentar. ¿Lo puedes intentar? Mira, lo vas a poder intentar. Hay mínimas posibilidades de conseguirlo, aunque yo sea un blando. ¿Por qué? Porque digo, pero si esto es una falacia, me está intentando tomar el pelo. La apelación a la misericordia, sea bueno, no sea malvado. Sí. La falacia ad baculum es lo contrario. Pongamos que llega Rodrigo y me dice que bueno, que si pongo preguntas muy difíciles en el examen, alguien se podría enfadar y dejar jabón en las escaleras. Y ya se sabe lo que pasa cuando hay jabón en las escaleras, que te tropiezas y puedes tener un accidente grave. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Rodrigo de manera poco sutil? Me está amenazando. La falacia ad baculum no deja de ser una amenaza pura y dura. ¿Sí? Una amenaza pura y dura. A ver, nosotros, en el ámbito del razonamiento, de la argumentación, de la justificación, lo llamamos como queráis. En ese contexto, amenazar es algo indecente, inaceptable. No sé si os acordáis en el caso del fiscal general del Estado, que hubo un testigo que no sé qué dijo y el tribunal se ofendió súper rápido. El tribunal nos dijo: ¿nos está usted amenazando? La amenaza en el contexto de discursivo, de justificativo, es inaceptable. No hay tu tía. ¿Significa esto que está prohibido del ámbito jurídico? ¡Ja! 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 Mirad, uno de los problemillas que tiene vuestra formación jurídica actual es que hay ciertas habilidades que son propias de la profesión que no tenéis, o si tenéis, las tenéis de manera innata, que es la habilidad para negociar. ¿Vale?
Una negociación es aquel contexto en el que hay intereses contrapuestos y se trata de llegar a un acuerdo. Y esto en el ámbito jurídico, pues no es fundamental, es lo siguiente después de fundamental. ¿Vale? Pregunta. ¿Durante una negociación es legítima la amenaza? Pues hombre, depende de la amenaza. Si lo que estamos es negociando un contrato y lo que te digo es que te voy a partir todos los dedos de la mano y se los voy a enviar a tu familia, pues alguien va a decir, amenaza desproporcionada. Sin embargo, si yo estoy en una mesa de negociación colectiva de los salarios de una empresa, el amenazar con levantarse de la mesa y romper las negociaciones es, pues, una amenaza. La huelga es la amenaza de la huelga. Lo mismo que el cierre sindical. Lo mismo que llego y te digo, a ver, tu sociedad cotizada en bolsa. Tú tienes la propiedad de un 35%, yo de otro 35%, y te digo, te voy a comprar el 20% a 2 euros la acción. Y tú me dices, no. Y bueno, pues entonces lanzo una OPA hostil, una oferta pública de adquisición, y a ver qué pasa. Porque a lo mejor tienes que vender a una mierda de precio, o a lo mejor se hunde tu empresa. ¿A qué vamos a jugar hoy? ¿A qué vamos a jugar hoy? ¿Se puede amenazar? Se amenaza, claro que se amenaza. No hace falta ni irse al mundo mercantil. Se amenaza también en el mundo civil, en el mundo del derecho civil. No voy a hablar del derecho de familia, donde hay ciertas cosas que... sino que también incluso en el ámbito de los alquileres, claro, en el ámbito de los alquileres, los que viváis de alquiler, ¿vais a sufrir amenazas? Pues lo más probable es que sí, casi seguro, ¿sí? Así que están a la orden del día, ¿vale? En las negociaciones. No penséis que por el hecho de que no sea un instrumento racional, adalid de la racionalidad, la justicia, sea un elemento ajeno al derecho. A ver, que el derecho en algún momento lo definí como un conjunto de normas acerca de la amenaza del uso de la fuerza. Así que imaginaros si no vamos a poder amenazar nosotros con otras cosas que no sea la fuerza. Se amenaza también con la fuerza, amenazamos con hacer OPAs, con absorberte, con despedirte, con un montón de cosas. ¿Sí? Venga, dudas sobre las falacias. ¿Qué dudas tenías sobre falacias? ¿Las estabas preguntando por WhatsApp? Pregúntame a mí, en vez de a WhatsApp. Dudas sobre falacias. La primera de la falacia material, como no era la falacia de la generalización. Repito, ¿qué es una falacia de generalización? Una falacia de generalización es un mal razonamiento inductivo. ¿Qué es un razonamiento inductivo? Un razonamiento inductivo es aquel en el que a partir de enunciados observacionales individuales, un pato negro, 2 patos negros, 3 patos negros, 4 patos negros, llego a una conclusión general. Todos los patos son negros. ¿Cuándo es una falacia? ¿O cuándo es una falacia? Es una falacia cuando tenemos un mal razonamiento inductivo, un razonamiento inductivo débil. Es decir, un razonamiento inductivo apoyado por poca evidencia. Es la jodida conversación de bar. Las mujeres son así, los negros son así, los italianos son así, los argentinos son todos así. ¿Pero qué pasa? ¿Cuántos argentinos conocen? No, mira, es que conozco 2. Ah, muy bien, has hecho un estudio cultural de puta madre. ¿Sí? Bien.
otra. La diferencia entre la falacia que acaba de ver hace un momento, la antibiología, ¿qué diferencia con la naturaleza? A ver, no tiene mucho que ver. Una falacia naturalista es cuando pasas del ser al deber ser sin que medie ninguna premisa normativa. Es todas las navidades de mi vida he comido pavo, por tanto, esta Navidad debo comer pavo. A ver, del hecho de que yo haya comido pavo todos los días no significa que todas las Navidades, no significa que este año también deba comer pavo, ¿vale? Eso es si es del ser al deber ser, pero puede ser también en sentido opuesto. ¿Cuándo es en sentido opuesto? Cuando trato de derivar el ser a partir del deber ser. Como la gente no debe atropellar peatones, entonces se sigue que no haya atropellos. ¿En qué se diferencia esto de la anfibología? En la anfibología lo que tenemos es que en un mismo razonamiento el mismo término es usado de dos maneras diferentes. Lo que quiere decir aquí persona, todas las personas tienen derecho a la vida, y lo que significa las sociedades limitadas son personas, aquí persona no quiere decir lo mismo. Son dos términos, pero que tienen diferente significado. ¿Vale? Más dudas, más preguntas. ¡Ay! Se me ha olvidado una de las cosas previas que tenía que comentaros. Haced las encuestas. Yo sé que esto lo hago todos los años y el resultado es que no la hace ni Peter, o sea, no la hace nadie. Pero yo, feliz, no sé. Me lo voy a poner como propósito de nuevo año. En vez de dejar de fumar, voy a pedir que rellenéis las encuestas. Danilo. Inductivo. Sí. Inductivo. No puede ser abductivo. ¿Por qué no puede ser abductivo? Danilo. Porque la conclusión de un razonamiento abductivo es un enunciado individual, no general, con lo cual no puede haber generalización. Ese es el libro, sí. Sí. Con eso te pegas una panzada de lógica a nivel mini, a nivel básico. ¿Más dudas? ¿Eso es una pregunta? ¿No? No, ni siquiera me... No. Bueno, seguimos a la de una, a la de dos, a la de tres. Balances, ponderaciones, normas, reglas y principios. Mirad. Nosotros hemos estado viendo ya, o mejor dicho, desde los años 60-70 del siglo pasado, se ha introducido en el lenguaje jurídico y en el lenguaje teórico jurídico se ha explicitado una serie de instrumentos propios de la filosofía moral. Vienen directamente de la filosofía moral. Y de hecho, nosotros hemos visto unos cuantos. Hemos visto diferentes metáforas. Metáforas que servirían para llevar a cabo el razonamiento jurídico. Como por ejemplo, mirar, el más claro es el de la balanza. La metáfora de la balanza, que representa la diosa justicia, lo que hace es plantearte dos platillos y decirte que en el punto medio se encontraría la justicia. De este modo, lo que tendría que hacer el jurista es poner las razones en juego a favor de una decisión y de otra, para encontrar el equilibrio. ¿Sí? ¿Bien? Pero no es la única metáfora que hemos visto. Hemos visto otras. Si os acordáis, al principio del curso, lo que hicimos fue hablar de John Rawls
y del diálogo ideal que tendrían que tener los sujetos, o que tendrían una serie de sujetos, para, no conociendo cuál es su origen, no conociendo si son hombre o mujer, no conociendo si son sanos o enfermos, si son listos o tontos, etcétera, 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 se nos dice, a partir de eso, nosotros podemos pactar unos principios de justicia universales. ¿Se traslada esto al derecho? Bueno, también en el derecho se ha intentado utilizar la misma metáfora, la metáfora del diálogo ideal, ¿vale? Estamos en el punto 351. Se ha intentado transformar, o se ha intentado utilizar, diciendo que, bueno, que cuando tengas dudas sobre cuál es la respuesta jurídicamente correcta, lo que tienes que hacer es tratar de imaginarte qué dirían los mejores y las mejores juristas que conozcas. Y claro, los pones a discutir entre ellos y la respuesta que todos ellos estarían dispuestos a suscribir, esa es la respuesta jurídicamente correcta. ¿Hay más? Sí, 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 hay muchas. En las últimas décadas se han dado mucho a este tipo de metáforas. Por ejemplo, la del cubo de Rubik. ¿Sí? ¿Todos sabéis lo que es el cubo de Rubik? Claro, ¿por qué? ¿O por qué es atractiva esta metáfora? Porque te diría, ya está todo en el derecho, lo único que tienes que hacer es encajar las piezas para que salga todo el color del mismo lado. Claro, tienes que ir ajustando las piezas del derecho, así se llamaba el libro de Atienza y Ruiz Manero en el que hablaban de reglas y principios. Tienes que ir ajustando las piezas del derecho para que den el resultado. O un puzzle, también sería. O la más simpática que he visto o he leído ha sido la del crucigrama. Dice, el derecho es un crucigrama que hay que rellenar con las piezas, con las normas que tenemos disponibles. Pero mirad, algunos tenemos ciertas sospechas de estas cosas. Las metáforas son ideas sugestivas que nos llevan a pensar a otras cosas. Y esta función de las metáforas es muy importante y muy positiva. Leer poesía es bueno. Bueno, lo que hace es estimular la imaginación mediante la metáfora u otras figuras literarias similares. La sinécdoque, bueno, hay un montón. Pero claro, cuando de lo que estamos hablando es de derecho, la metáfora de la balanza, del diálogo ideal entre juristas, del cubo de Rubik, del crucigrama, a algunos nos suena engañifa. ¿Qué pasa si la balanza está trucada? ¿Qué pasa si el cubo de Rubik no gira? ¿O que tiene no tiene todos los lados de todos los colores? En el diálogo ideal, ¿no será que estoy yo justificándome a posteriori lo que yo ya pensaba de antes? Que me he imaginado que piensan unos y que piensan otros. Y en realidad todo estaba ya dentro de mí, lo que pasa es que no me atrevía a decirlo, esto es lo que voy a decidir porque me sale básicamente de mis reales partes. La sospecha es esta, que todas estas metáforas del razonamiento moral no sirven en realidad para un pimiento, no sirven para nada. ¿Sí? La sospecha. Es más, sirven para una cosa, pero negativa, porque cumplirían en sentido marxista una función ideológica. Para Marx, la ideología, para vosotros, el término ideología es súper ambiguo, tiene 72 millones de significados. Fue a partir del siglo XVIII cuando un francés estableció el significado que hoy en día consideramos que es una descripción del mundo, una vía para cambiarlo y cuál sería el resultado. ¿Vale? Descripción del mundo, vía para cambiarlo. El marxismo o el liberalismo son ideologías en el sentido de que te dicen cómo está el mundo, qué tenemos que hacer para cambiarlo y cuál va a ser el resultado final.
En Marx, la noción de ideología no es esta. La noción de ideología en Marx es falsa conciencia. Marx lo utilizaba para hablar, lo voy a decir así, brutalmente, de obreros de derechas. ¿Sí? Decían, es gente que está ideologizada porque no percibe la realidad tal y como es. Por supuesto, alguien podría decir, ya, es ideológico el término, ese uso del término ideología. Sí, ok. Pero lo que me interesa es que hay una forma de entender el término ideología que es como falsa conciencia. ¿Puede ser que estos mecanismos, estas metáforas morales, sean ideológicas? ¿Sean ideológicas en qué sentido? En el sentido de que dan la apariencia de servir para encontrar la respuesta jurídicamente correcta y en realidad no. Claro, si no dan la respuesta jurídicamente correcta, entonces apelar a estos mecanismos propios de la filosofía moral, lo que está haciendo es esconder las auténticas razones que están detrás de la decisión jurisdiccional o de la decisión jurídica. ¿Sí? Por eso vamos a decir que son al menos peligrositos. No solo para quien pretenda escudarse en ellos para engañar. Si fuera solo esto no es tan problemático. Donde puede resultar más problemático es cuando, como decía Marx, cuando te lo crees de verdad. Piensas que estás utilizando esto y en realidad lo único que estás haciendo es dar espacio a lo que son tus preferencias, intereses, pero sin darte cuenta, pensando que estás haciendo algo de carácter objetivo. Esto es peligroso. Pensar, no, claro, esto es sumamente objetivo. No, en realidad. Mirar, 352, si hay un método que ha sobresalido por encima de todos, o una metáfora, es aquella de la balanza que fue puesta muy de moda por un autor que ya conocemos, llamado Robert Alexy. ¿Y de qué le conocemos? Pues le conocemos porque es uno de los autores clave para entender la noción de principio. ¿Os acordáis que vimos la noción de principio en Dworkin y después vimos que había un alemán, Robert Alexy, que sostenía que los principios eran normas de cumplimiento gradual y que además chocaban entre sí y decían, ojo, que estos principios son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son normas de cumplimiento gradual que están abocadas a chocar entre ellas. ¿Y cómo resolvemos los conflictos entre ellas? ¡Tachán! Con el método de la ponderación. ¿Y qué es esto de la ponderación? La ponderación es un mecanismo para resolver los conflictos o antinomias, luego os cuento qué son, al menos el principio de qué son las antinomias, para resolver los conflictos entre derechos fundamentales. Venga, ¿quién quiere poner un conflicto entre derechos fundamentales? ¿Se te ocurre alguno? ¿No? El derecho fundamental a la vida y el derecho fundamental a la teoría física. No sé por qué siempre sale el aborto. Pero bueno. Libertad y vida. Mirad, si nos creemos a Robert Alexy, entonces, si chocan dos derechos fundamentales, al final, al resolver el conflicto, lo que estamos haciendo es dar prioridad a uno sobre otro, ¿vale? Te dice, pero para que
esta priorización de la vida encima de la libertad o la libertad encima de la vida esté justificada, hay que pasar un triple test. Tiene que superar el test de idoneidad, el test de necesidad y C, el test de proporcionalidad en sentido estricto. Bueno, ¿qué es el test de idoneidad? Pongamos que lo que vamos a hacer es promover, ¿cuál promovemos? ¿Vida o libertad? ¿Qué prefieres? Libertad. Libertad mismo, venga. Lo que estamos diciendo es aborto libre. ¿Vale? Mirad, para que esté justificada la medida aborto libre, la restricción al derecho a la vida tiene que ser idónea. ¿Idónea para qué? Para que se vea satisfecho el derecho a la libertad. Quiere decir que no puedo plantear una restricción a un derecho fundamental si esto no sirve para satisfacer otro derecho. Flores, ¿no? Bien. Vayamos con gardenias. A ver. ¿Qué quiere decir que algo es idóneo? Que algo es idóneo quiere decir que sirve para, que es un instrumento útil para. Te dice Alexi, si tú vas a plantear una restricción del derecho fundamental a la vida, porque quieres favorecer o quieres dejar libre el aborto, esto tiene que ser idóneo, en el sentido de que tiene que ser útil para la efectiva realización del derecho de libertad de las mujeres. Si no sirve para que vean satisfecho su derecho de libertad, bloqueado. ¿Sí? No solo tiene que ser idóneo, tiene que ser también necesario. ¿Y qué quiere decir aquí necesidad? Necesidad quiere decir que no puedo garantizar el derecho de libertad de las mujeres si no es limitando el derecho a la vida. Es imprescindible, es necesario restringir el derecho a la vida para restringir que las mujeres tengan derecho a la libertad. ¿Sí? Ahora acabo de caer en que la pulsera. Digo, ¿qué será esa pulsera amarilla? No. Solo he tardado 4 meses, tampoco. Test de proporcionalidad. ¿En qué consiste el test de proporcionalidad? El test de proporcionalidad te va a decir, a ver, una cosa es que tú restrinjas un derecho en favor de otro, pero lo que no puedes es eliminar completamente el otro derecho. La restricción tiene que ser proporcional. Cuanto mayor grado de libertad estés concediendo, más puedes restringir el derecho a la vida. Pero lo que no puedes hacer es que simplemente para un capricho, por decirlo así, restringir un derecho fundamental. Si tiene que haber una relación proporcional, nunca mejor dicho, entre la restricción del derecho y la satisfacción del otro. ¿Sí? Esto vale si queremos darle preferencia a la vida o si queremos darle preferencia a la libertad. ¿Sí? Bueno, si una determinada decisión de restringir el derecho a la vida satisface
este estándar, este triple test, entonces la medida es respetuosa de los derechos fundamentales. Hemos solucionado bien el conflicto entre derechos. ¿Sí? ¿Alguien ve algún problema con esto? En el proporcional, porque creo que, si no me equivoco, estaba afirmado de que le dan mayor libertad a las mujeres, entonces estamos restringiendo el derecho a la vida. No exactamente. Me explico mejor si he dicho eso. No, a lo mejor no entendemos. O me he explicado yo mal. Lo que estoy queriendo decir es que una medida va a estar justificada solo si el aumento de la satisfacción del derecho preferido es proporcional a la disminución del derecho despreciado o dejado de lado. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que, claro, mira, que es que tengo un capricho y por capricho voy a abortar. Alguien diría, esto sería inaceptable desde este punto de vista, porque no es una voluntad bien formada de una mujer. En el supuesto de que esto pase alguna vez, ¿vale? No estoy diciendo que esto sea así, estoy diciendo que alguien podría razonar así. Yo no he conocido a ninguna que vaya a abortar de ¿tomamos café o nos vamos a abortar? ¡Vámonos a abortar! ¡Guay! Así no las he conocido. Pero alguien podría decir esto. Así que el último paso es ver si es una restricción proporcional. Si, mira, que es que lo que está ganando de libertad es tan pequeño que no merece la pena la restricción de un derecho fundamental. ¿Sí? Bien. Ahora, de nuevo, problemas. ¿Alguien ve problemas con esto? ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde está la subjetividad? ¿Por qué? Porque a uno le puede parecer proporcional una cosa u otra y podemos entrar en ideas de una persona, gustos, preferencias o como simplemente se haya criado una persona. Recuérdame el nombre. 1.000.000 de puntos para Ángela. Este test de proporcionalidad es básicamente hago lo que me salga del Real Sitio de Zaragoza. ¿Sí? Porque ¿qué es proporcional y qué es no? Pues lo que me dé a mí la gana. ¿Y el test de idoneidad y necesidad? Si es necesidad, hay relación causal. ¿Estamos dispuestos a decir que hay una relación de causalidad para que la restricción de un derecho implica que es el único medio para satisfacer otro? Sospechoso. Pues mirar, esto iba a decir, ha sido, ojalá, esto ha sido y es utilizado con suma frecuencia para llevar operaciones de justificación discutibles, más que discutibles, ¿sí? Dicen, no, hay que ponderar los valores en juego, por tanto, yo qué sé, ya he visto demasiadas barbaridades, no os voy a espantar más. Pero además tiene otro problema, y es que esta forma de vale, gracias. De resolver los conflictos entre derechos es sumamente conservadora en un determinado sentido, no en el anterior, en otro sentido. Que no es malo que sea conservadora. Lo que pasa es que nos muestra o se presenta como una herramienta neutral la ponderación, y en realidad es profundamente conservadora. ¿Por qué es conservadora? Mirad, es conservadora en el sentido de que pretende dar el mayor cumplimiento posible a todos los derechos. Y tú dices, pero esto es muy razonable, intentar que se cumplan todos los derechos en la mayor medida. Lo que pasa es que esto es opuesto al radicalismo. El radicalismo nos suena a algo fatal, es un radical. Bueno,
la Revolución Francesa fue bastante radical, y menos mal que sucedió. ¿Sí? En la Revolución Francesa no se andaron de vamos a intentar buscar la satisfacción de todos. No, dijeron a tomar por el culo con todos y vamos a cortar cabezas y vamos a empezar de nuevo. El razonamiento fue básicamente este. ¿Sí? Esto nos lleva a una posición conservadora en el sentido de que mantiene el status quo. ¿Sí? Te dice, no, hay que satisfacer los derechos, los intereses de todos. Y claro, en este sentido es conservadora. Ya no os digo, insisto, no digo que sea ni de izquierdas ni de derechas, es conservadora en el sentido de que pretende, y no es malo que sea conservadora en el sentido de que pretenda la máxima satisfacción del mayor número de derechos. Lo que pasa es que es una premisa normativa que te está metiendo en algo que debería de ser neutral para resolver cualquier tipo de conflicto entre derechos. ¿Sí? Te está vendiendo algo que no promete. ¿Vale? Bien, ¿dudas? No lo pongo en primera convocatoria, en segunda o en tercera es una típica pregunta que pongo. Ponderación y estas cosas. Bueno, hagamos una cosa rapidita sobre antinomias 3,6, 3,6,1. ¿Por qué rapidita? Porque en realidad esto no es que lo sepáis, es que lo tenéis que saber. ¿Qué es una antinomia? ¿Sabéis lo que es una antinomia? Vale. ¿Una contradicción entre qué? Vale. ¿Qué quiere decir que dos normas se contradicen? ¿O cuándo dos normas se contradicen? Puede ser prohibido fumar y otra obligatorio fumar. Vale. Vamos a distinguir entre dos apartados, Ángela. El operador normativo. ¿Vale? Y el supuesto de hecho. ¿Bien? Tú me has dicho prohibido y permitido. Obligatorio y permitido. Vale. Pero estás hablando siempre en términos prescriptivos. ¿Vale? ¿Cabe hablar en términos constitutivos de antinomias? Respondo yo, sí. ¿Caben antinomias entre normas constitutivas? Si decimos que tenemos una norma que dice que, yo qué sé, esto es válido y otra que te dice que es inválido, vale, entre normas prescriptivas, ¿qué es o cuáles son los casos de incompatibilidad entre operadores deónticos prescriptivos? Ángela nos ha dicho, recuérdame, porfi. Prohibido y obligatorio. ¿Es el único caso, prohibido y obligatorio? ¿Cuál más? ¿Permitido y obligatorio son incompatibles? Si os acordáis, yo os conté una cosa muy bonita acerca del principio de permisión. Y os dije, cuidado, todo aquello que es obligatorio también está permitido. Efectivamente. Así que tenemos compatibilidad entre obligatorio y permitido, porque un comportamiento puede ser al mismo tiempo obligatorio y permitido. ¿Qué más contradicciones podemos encontrar? ¿Cómo? Quiricua. Prohibido y permitido. Y nos falta una. Obligatorio y permitida la omisión. Permitido no. ¿Vale? Esto, si no os lo explicaron en primero, si no os lo expliqué yo en primero, es como casi obvio. ¿Vale? ¿Basta con que dos normas tengan operadores de normativos prescriptivos incompatibles?
Cuidado, que tenemos una segunda condición, el supuesto de hecho. Ahora lo veremos. Pero si yo digo prohibido jugar al fútbol y permitido fumar, entre esas dos normas no hay incompatibilidad, ¿vale? Se tienen que dar los dos requisitos, ¿vale? Entre normas constitutivas hay antinomias. Os recuerdo, las normas constitutivas son aquellas que califican como válido o inválido. Lo que pasa es que normalmente tienen la estructura siguiente. X cuenta como Y. ¿Sí? Si 18 años, entonces cuentas como mayor de edad. ¿Sí? Si trámite parlamentario, cuenta como ley. ¿Sí? Y así puedo seguir ad absurdum. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Hemos recordado que son las normas constitutivas. Bien. Sí, Madrid. Capital de España. ¿Sí? Norma N1. Norma N2. Sí, Murcia. Entonces, capital de España. Pregunto, ¿estas dos normas son incompatibles? La norma N1 dice Madrid, capital de España, la norma N2 dice Murcia, capital de España. ¿Son incompatibles? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede haber dos capitales en España. No puede haber dos capitales. En la historia de España hemos tenido casos de dos capitales simultáneamente. ¿Sí? Mirad. Nosotros estamos acostumbrados a que si vemos esto, estamos pensando en que solo hay una capital de España. Pero el problema no es que haya una sola capital de España. El problema es que cuando nosotros leemos estas normas, aquí estamos presuponiendo una cosita o una partícula que dice exclusivamente solo si es Madrid es capital de España, solo si es Murcia es capital de España. ¿Por qué esto es importante? O mejor dicho, os pongo otro ejemplo, venga. Sí, comunidad autónoma competente en emergencias, ¿vale? Sí, Estado central, entonces competente en emergencias. ¿Estas dos normas son incompatibles? ¿Hay materias que tenemos de competencia compartida? Entonces estas dos normas de por sí no son incompatibles.
¿qué tendría que hacer yo para hacerlas incompatibles? Para hacerlas incompatibles, tendría que poner aquí o aquí el término exclusivamente. Se va a producir una antinomia entre normas constitutivas cuando tengo, lo repito mañana, pero ahí va la idea, cuando tengo dos supuestos de hechos diferentes asociados con una misma propiedad institucional competente en materia de emergencias, dos supuestos de hecho diferentes asociados a la misma propiedad institucional y al menos una de las normas nos dice que exclusivamente, que sí y solo si eres Estado central, competencia autonómica. Ahí sí es un bicondicional que se llama, ¿vale? En este sentido vamos a poder encontrar antinomias entre normas constitutivas unilaterales cuando solo una de las dos normas pone exclusivamente y bilaterales cuando son las dos normas las que lo ponen. ¿Sí? Repetimos mañana.